Cuando Sergio me invitó a dar una plática por acá, pues me sentí bastante honrado y me siento bastante honrado de estar ante ustedes y agradezco la invitación, agradezco la atención que me van a prestar ustedes. Muchas gracias. Vamos a hablar un poquito más de historia, pero un poquito más atrás. A ver, ¿esto no cambia? ¿No cambia esto? ¿Hacia dónde? Ahí está. Ok. Bueno, imagínense un mundo sin hule. Así vivía Europa antes del descubrimiento de América. Ese es el punto, creo, más importante que debemos de tratar aquí en México. En Europa, los materiales de construcción, piedra, papel, no sé, cuero, etcétera, etcétera. Los materiales, el hierro, los metales, algunos metales que se conocían. Pero no había un material con las características del hule. No había, pues, para protegerse de la lluvia, con pieles, con algunas resinas rígidas, naturales, pero no se tenía el producto. Llegan a América y se encuentran con que pues los indios utilizaban este material cotidianamente. Básicamente, los historiadores han encontrado a través de toda la búsqueda que han hecho de nuestros ancestros, el comportamiento, todos los manuales indígenas que había, lo poca escritura que se hizo en los códices, la historia, desde cuándo hay vestigios del uso de la extracción de este material de las plantas. Entonces, desde 1300 años hay en los códices, hay noción de que ya los olmecas lo utilizaban. De hecho, la palabra olmeca eran los habitantes de Olmán, eran el país del hule, así se le llamaba. Es una zona que comprendía, según ellos, de la parte media de lo que hoy es México hasta todo Guatemala y un poquito más al sur. Era la zona de influencia que tenían por ahí. Los nombres, el nombre de hule también viene por ahí de la palabra nahuaollín. Y bueno, se descubre América, encuentran el material, se sorprenden, algunos le toman interés. Pues no sé cuánta gente llegaría a América, pero dentro de ellos venían alguno o dos que pues les llamó la atención. Los reyes en España autorizan unas expediciones científicas para venir a ver estudiar la naturaleza, la flora, la fauna, y dentro de eso también se empiezan ya a describir las aplicaciones y los usos del hule, la extracción, en todo lo que es la parte sobre todo pues de la parte sur de México hasta América del Sur. Bueno, hoy sabemos que tenemos alrededor de 200 plantas que producen látex, pero bueno, solo unas cuantas extraemos comercialmente, bueno, para semicomercialmente extraer el látex, ya que no es una industria sintética, sino que es una industria natural. Y básicamente hay nomenclatura en América para todo. Pues los códices indican los usos que se tenían para estos materiales. Encontraron en los mismos códices descripciones donde los sandalias que usaban los jerarcas y la gente de cierta posición social tenían ya ciertos recubrimientos de hule natural. Obviamente el hule tal como se extraía del árbol. No hay una indicación de los procesos que se utilizaban para producir, para tratar el hule y darle algo de más de duración. Lo único que sí científicamente se ha demostrado en un estudio que hizo el Instituto Smithsoniano a través de una pelota que ilegalmente sacaron de México, porque las pelotas son sagradas,
son sagradas por ciertas condiciones como se preparan, y el Instituto Smithsoniano determinó que la pelota estaba vulcanizada. Ya, la pelota ya estaba vulcanizada. Algunas plantas, encontraron rastros de algunas plantas con alto contenido de azufre por la zona que se dan actualmente en la zona de valles. También sé que hay algunas plantas acá por la zona el sur de México, en zonas donde hay veneros con alto contenido de azufre. Las plantas tienen un alto contenido de azufre, entonces las molían. Se encontraron vestigios de eso, en el exterior vestigios de juncos húmedos que suponen que enredaban las pelotas con juncos húmedos y los metían a los hornos para vulcanizar. Como metal, para activar, bueno, pues en algunos códices se ha encontrado que las pelotas incluían la sangre del guerrero, el hierro. Por ahí sí hay un estudio completo donde todo lo que se ha encontrado y demuestra que la pelota estaba ya vulcanizada. No hay una descripción clara en los códices o en la historia de México del Sur que indique que ya se vulcanizaba. Pero bueno, esto se fue con el tiempo y hoy con la ciencia hemos descubierto que bueno, lo que es el hule natural prácticamente es un polisopreno que lo produce el árbol, y bueno, pues es un ser vivo, al igual como mencionaron hace rato que a nosotros no circula sangre, al árbol circula la savia, le circula el látex, tiene algunos canales por donde se supone que conduce algunos de los nutrientes del árbol, y tiene algunas otras funciones también en el árbol, algunas funciones que pues están controladas todo por la genética del árbol. La calidad del producto, no olvidemos que es un ser vivo, lo controla la genética del producto, por eso es importante en las plantaciones. Bueno, hay muchos expertos por aquí veo en plantaciones, y saben mejor que yo, la cepa, el tipo de árbol, el suelo, las condiciones, el ambiente, todo eso es importantísimo para obtener una buena calidad. La calidad el control de calidad es la genética de la planta y el ambiente en el que se desarrolla. La composición, les advierto, lo mío es lo técnico, más que lo histórico, pero bueno, lo mío es lo técnico. Esta es la composición del látex natural. Todos sabemos por aquí algunas de las especificaciones que nos incluyen nuestros proveedores. Nosotros como proveedores incluimos algunas de estas especificaciones, y es como se obtiene del árbol prácticamente. Son rangos porque, como les decía, varía con las condiciones y inclusive la época del año, ¿no? Por ahí tuvimos una escasez en meses pasados de hule natural por la sequía. Entonces, pues estos son datos técnicos, vamos a tomar datos por ahí. La composición de la fase dispersa, o sea, lo que llamamos hule, la fase concentrada, esta sería la composición, básicamente, lo que es hule, hidrocarburos, lleva algo de agua que aunque lo exprimamos se mantiene por ahí. Contiene proteínas, lípidos, sustancias comunes en los seres vivos. Y como los seres vivos, estas sustancias tienden a ser atacadas por bacterias y tienden a descomponerse. Y por eso es el olor clásico del hule natural, cuando se empieza a descomponer. Lo que se descompone son todas estas sustancias que son parte de lo que mantiene viva la planta, ¿verdad? Es un ser vivo. Y bueno, pues al retirarle el látex se mueren esos materiales, se descomponen y son atacados por bacterias al contacto con el aire. Por allá, esto está acompañado de algunas imágenes que ustedes ya habrán visto por ahí en internet o en algunos libros, y solamente para remarcar el por qué reciben. Ese es un sistema de obtención del hule que se obtiene directamente en plantaciones, y bueno, pues son instalaciones rústicas, y de ahí vienen los residuos, el olor
y la presentación de lo que reciben ustedes como hule laminado. La fase acuosa, pues es una emulsión, es un sistema emulsificado químicamente, contiene además todo esto en la fase acuosa. Las cantidades de materiales orgánicos también son pequeñas, pero contiene metales y algunas otras enzimas y algunos otros componentes relacionados con la parte viva de la planta. Aquí la importancia es los metales, los iones metálicos que trae, porque todos sabemos que ya en los procesos finales de vulcanización, pues nos van a afectar un poco. Entonces, hay algunos tipos de látices que vienen con su especificación para contenido de dichos metales, porque nos van a cambiar las propiedades, bueno, el comportamiento durante los procesos de vulcanización y al final las propiedades finales de las partes que estamos produciendo. Básicamente el látex natural es esto, es una emulsión, no voy a enumerar mucho, pero las partes azules en el centro es la molécula de hule que está presente, que va emulsionada mediante un emulsificante, podría ser una especie de jabón, en realidad es una molécula con una polaridad que tiene una compatibilidad con la fase inorgánica, que es el centro, es la parte del hule, y la parte del agua tiene una polaridad hacia el lado exterior. Y eso genera también, contiene una carga electrostática alrededor de cada partícula, como lo marcamos ahí con un signo negativo, genera una carga electrostática. Esa carga electrostática es la que mantiene el precario equilibrio para que las partículas se repelan una con otra. Y eso es lo que mantiene básicamente la emulsión estable. Si nosotros rompemos alguna de las condiciones que se encuentran ahí, la fase de los aniones, los cationes, la carga electrostática, desestabilizamos la emulsión y se empieza a coagular. Empezamos a tener cuajos, como le llaman por ahí, de hule, coágulos, y se desestabiliza y pues hay que procesarlo más rápidamente. ¿Qué produce esa desestabilización? Bueno, hablábamos de materiales orgánicos que contiene y bacterias que los atacan. Los desechos de las bacterias son ácidos normalmente. Y estas emulsiones tienen un pH alto, por arriba de 9, normalmente 9, 10, 11. En algunos casos se enriquece, por allí lo vamos a ver con algo de amoníaco, para mantener estable la emulsión. Pero cuando los desechos de las bacterias empiezan a desprender sus ácidos, neutralizan esta condición y empiezan a desestabilizar la emulsión, básicamente. Entonces, es algo que se trata de evitar metiéndole algunos estabilizadores cuando se obtiene el látex del árbol directamente, ¿verdad? Pero es un material que viene de un ser vivo y es muy complejo. ¿Cómo lo hace el árbol? No nos metamos en profundidades, no sé si hay algo por ahí, pero es como si preguntáramos cómo producimos nosotros la sangre. Es algo similar, ¿verdad? Es la genética. Esta es una lista de todo lo que podríamos encontrar por ahí. Con la tecnología actual, pues hay una gran cantidad de equipos que pueden hacer análisis, algunos muy rápidos, otros más lentos, más complejos, más simples. Normalmente son sales, iones de amonio, sales de amonio y sales de potasio, con todos esos materiales que están ahí listados abajo, más proteínas, lípidos y un montón de cosas que tenemos de la materia viva. Conocemos todos lo que nos surten los proveedores, o que surtimos nosotros como proveedores, látex de alto amonio. ¿Por qué le llamamos así? Bueno, pues porque simplemente huele a amonio, tiene mucho amonio. Esta sustancia se le adiciona al látex natural para estabilizar el pH del material. Tiene también una acción, obviamente, con un nivel tan alto de pH, pocas bacterias pueden sobrevivir allí en ese ambiente. Entonces, tiene una acción bactericida, pero básicamente su función es estabilizar el pH a largo plazo
porque, pues como sabemos, actualmente la mayor parte del látex que se consume aquí en México es importado. Entonces, la producción, hablaban hace unos momentos por ahí de las producciones que se están ya realizando aquí en el país, las zonas donde se ha sembrado, la historia, vimos la historia de cómo comenzaron estas plantaciones, que apenas actualmente hoy están produciendo, tanto aquí en Nayarit, que son las más nuevas, creo, las del sur del país, hay otras por allá en la parte sur de Veracruz, pero normalmente el látex que traemos es importante. Entonces, todo ese viaje por mar y todo ese tiempo desde que se saca del árbol y para cruzar las selvas donde está y todo esto, se lleva mucho tiempo. Entonces, tenemos que estabilizarlo normalmente y esas son las cantidades normales que se recomiendan para poner de nivel de amonio para estabilizar el látex y que pueda llegar con bien y que sea útil todavía cuando se recibe aquí en México. Y hay otra calidad que es el látex de bajo amonio, ese está estabilizado con otras sustancias. Trae algunos, por ahí una especie de aceleradores, y trae una cantidad también de amonio, pero más baja. El olor es menor, pero ya trae aditivos químicos. En algunas industrias se están solicitando hoy, por las legislaciones, látex libre de nitrosaminas. El látex no produce nitrosaminas, el hule no produce nitrosaminas, las nitrosaminas las producen los aceleradores. Y aquí es lo que se tiene que tener cuidado, qué tipo de sustancias químicas se le adicionan, y es prácticamente lo que se está pidiendo, que lo que se le adicione al látex no sea un material generador de nitrosaminas. Para ciertas aplicaciones, bueno, sobre todo para exportar productos a Europa, que es donde está totalmente legislado, en lugares en Estados Unidos como en California, que quieren cero, y etcétera, etcétera, etcétera. Hay diferentes legislaciones alrededor del mundo, pero sí, quien desea exportar a Europa, normalmente pide esto, pide algunas, hay un montón de restricciones, ¿no?, que se piden ahora, y tiene que tener la condición de que sea que no lleve precursores de nitrosaminas. Si muchas veces nosotros elaboramos un producto que no va directamente a Europa, pero se lo vendemos a un proveedor que arma un equipo que lleva, que se va a armar o que se va a terminar de armar en Estados Unidos, se va a terminar de armar para un equipo diferente, y ese equipo va a parar en Estados Unidos, hay que dar un certificado que las partes de hule con que se fabricaron, el hule con que se fabricaron esas partes, no contienen esos materiales. Las legislaciones cada vez están siendo más estrictas, es para cuidar nuestra salud, y tenemos que encontrar soluciones técnicas y tecnológicas para resolverlas. La concentración, bueno, el látex normalmente se concentra pues para fines comerciales. Transportar agua es muy caro, definitivamente no es negocio. Si vamos a traer látex y le vamos a sacar el hule y únicamente vamos a utilizar el hule, sencillamente pues no es costeable pagar un flete, y ya como estaban los fletes, ya gracias a Dios están bajando de meses, y durante la pandemia es incosteable. Entonces se concentra para transportar más hule que agua. Hay métodos, ahí mencionamos tres: el centrifugado, la evaporación y el cremado. El más usado semi-industrialmente, centrifugado. La evaporación, bueno, prácticamente que yo sepa, no sé si alguien la está usando todavía. Y el cremado es usando sustancias químicas. Hay unos derivados, unas sales que se obtienen a partir de unas algas muy específicas, que por eso se llaman alginatos de sodio y de amonio, y esos se adicionan simplemente al látex, se agita, y en cuestión de unos minutos, 15 a 20 minutos, se separan dos fases, una fase cremosa en la parte superior y una fase líquida, muy rápidamente, eso yo lo he probado, y se drena únicamente la parte inferior, que es prácticamente agua. Lleva trazas todavía de hule y algo de emulsión, pero prácticamente es un material libre de látex, y la parte cremosa llega a esas concentraciones. ¿Por qué no más altas? Bueno, pues porque ya se vuelve muy inestable, y otra vez caemos al tema del transporte. Pero prácticamente esa es la razón por la que se concentra el látex, y así lo recibimos en esas concentraciones.
Por otra parte, también, bueno, regresando un poquito a esto, el agua, ¿qué hacemos con el agua que desechamos? Hoy tenemos que tratarla. Antes, pues, la tirábamos donde fuera. Hoy tenemos que tratarla, hay que dar, y eso cuesta. Otra vez es un costo adicional para nuestro producto. Afortunadamente este es un congreso de negocios, porque en los congresos científicos no me dejan hablar mucho de negocios, pero al final toda la investigación científica, la parte técnica, va dirigida a optimizar un negocio. Ese tiene que ser, sí es importante descubrir cosas nuevas, sí es importante desarrollar tecnologías, pero finalmente tenemos que desarrollar tecnologías con las cuales se pueda hacer un negocio. Y pues vamos a obtener más patrocinios para eso, lógicamente. ASTM clasifica 3 tipos de hule. El primero corresponde a un látex de alto amonio centrifugado, el segundo es un látex cremado, ¿sí? Y el tercero es un látex de bajo amonio. Ahí la única diferencia en la especificación básicamente es el contenido de amonio, ¿verdad? Y el proceso, que en el caso del tipo 2 es un látex cremado, no es un látex centrifugado. Cualquier pregunta que tengan, por favor, me pueden interrumpir cuando gusten. Bueno, ¿de dónde viene el látex prácticamente que utilizamos aquí en México? De todos esos países, que es donde están las grandes plantaciones, donde se obtienen en grandes cantidades, por decir grandes cantidades. Sabemos que de cada cazuelita se obtienen aproximadamente 50 gramos de látex, que corresponden a 15 gramos de hule. Entonces, para obtener 1 kilo de hule hay que correr muchos kilómetros la gente que lo recolecta. Y bueno, pues como vemos, todos son países que tienen bajos costos de mano de obra. Es donde se da. Perdón, sí. ¿Ese volumen en qué periodo de tiempo? ¿Una cazuelita? Es diario, es diario. Es un periodo, en la mañana, no sé, aquí hay muchos expertos en esto, sí, en la madrugada se supone, algunos que saben dicen que el árbol está dormido, obviamente, todos bajamos nuestra actividad en la noche por la falta del sol, se va y se rasga de nuevo, se rasgan las canales de látex y empieza a gotear, y eso gotea un rato, hasta que el látex solo se cura y se satura. Depende de la época, depende de la temporada, depende de muchas cosas, cuánto látex da, pero es un promedio. Es una cazuelita muy pequeña, por ahí hay algunos videos en internet que pudieran ver, y por ahí hay algunas fotos también donde se muestra el tamaño de la cazuelita, y es una cantidad muy pequeña. Entonces, son muchos árboles los que necesitan, sí. 5 o 6 toneladas de hule al año por árbol, más o menos. ¿Al año? La verdad, sí. Sí, dependería, sí, dependería. Pero más o menos es ese promedio que se obtiene. Más o menos. Ahorita por ahí voy a presentar una tablita de unos datos de una conferencia que recientemente dieron al respecto. Pues precisamente aquí viene. Esto es una conferencia que dieron hace algunos 3 meses y presentaron estos datos, son muy recientes. La cantidad de plantaciones, las hectáreas que se tienen, hablan de 32 hectáreas en México. No sé qué tan real me pueden aclarar esto, yo no encontré una fuente de datos. ¿Cuántas serían aproximadamente? Produciendo. 32,000 hectáreas. 32,000 hectáreas. Como 35,000, perfecto. Entonces no está tan distante el dato que presentaron. Esto lo presentaron en un foro extranjero. Sí. Ajá, sí, tiene 71,000, o sea, estamos hablando de un poquito más del doble. Yo creo que tiene mucho más. En explotación todavía. Sí, las activas. Me imagino que se refieren a las activas porque hablan de la producción, Y bueno,
en las proporciones en que vemos en que nos encontramos en México, el consumo pues es bastante elevado, estamos hablando de hule natural aquí, total, hule natural total. El consumo es bastante elevado comparado con lo que tenemos de producción. De hecho, todo lo de Guatemala sabemos que se está yendo a Brasil porque Brasil tiene un déficit. Se habló en esta plática de problemas de plagas, que Brasil tiene problemas de plagas actualmente y de enfermedades, pero se les ha agravado. Entonces, todo el hule de Guatemala se lo están llevando prácticamente, parece que a Brasil. Nosotros como distribuidores tenemos problemas para tener suministro constante de hule de Guatemala, no conseguimos muy fácilmente, es más fácil conseguir en los países más lejanos. Entonces, no sé si tenga que ver con nuestra capacidad de negociación, no sé si tenga que ver con algo, pero sí tenemos mucha… El hule de Guatemala prácticamente está vendido casi todo a Brasil, básicamente. Entonces lo tenemos que traer de fuera. Y bueno, pues Brasil tiene el consumo más alto. Como vemos, acapara todo y cuando hay escasez, cuando hay sequía, cuando se presentan los problemas, y pues ni modo de poner otra fábrica de hule, ¿verdad? Porque pues, nos vamos a llevar lo que estamos viviendo, lo que nos acaban de enseñar ahorita, los tiempos de vida del ciclo de una plantación. Entonces es difícil resolver esto de inmediato. Y pues las distancias que tienen que recorrer el material de todos estos países, pues es bastante larga. Bueno, ahí pasaron muchos años después del descubrimiento de América, y ya cuando se presentó, se vieron las propiedades, a alguien se le ocurrió que podía ser un material adecuado para construir algunas cosas, que el hule tenía algunas propiedades que se podía hacer procesos para beneficiarlo, se empezó a desarrollar el proceso de vulcanización, de estabilizarlo, de darle mejores propiedades. Goodyear desarrolla, entre comillas, el proceso de vulcanización y empieza a extenderse el uso del hule, y pues estamos hablando de finales de 1800, principios de 1900, y se desarrollan tecnologías para producir hule sintético. La idea fue producir hule sintético, hule natural sintético. Y ahora, después de ver esta imagen, pues bueno, se desarrollaron estas tecnologías de polimerización y se obtuvo todo esto. Ahora, regresando al principio de la plática, no nos imaginemos un mundo sin hule, imaginémonos un mundo sin hule y sin tecnología de polimerización. No tendríamos la ropa que tenemos ahorita sintética, estaremos vestidos con fibras naturales. Todo lo que tenemos alrededor tiene un pedacito o mucho de hule, electrodomésticos, el auto en esta sala, las mismas forro de las sillas, todo el micrófono con el que estoy hablando, los plásticos, todo lo que está ahí alrededor de los polímeros no existiría. Y todo esto vino del descubrimiento del hule en América. Por eso es la importancia y la relevancia que le debemos de dar aquí en México, sobre todo, a tener la fuente del hule localmente. Es importante lo que mencionaron los funcionarios del gobierno, las facilidades que están ofreciendo para poner las plantaciones, para generar los empleos, para desarrollar esta industria, porque es una industria nativa. Es una industria nativa. Los olmecas ya producían artículos con hule, ya vulcanizaban. No había autos para ponerle llantas, obviamente, pero sí tenían un juego de pelota. Hacían balones vulcanizados. Entonces, sí, en este punto quiero resaltar esto. Si no tuviéramos el hule natural, no tendríamos el resto de los polímeros, porque de ahí vino la iniciativa. Bueno, vamos a hablar rápidamente de esto ya para cerrar. Les decía lo técnico. El hule sintético se obtiene derivados del petróleo principalmente. Actualmente ya hay tecnologías para desarrollar los productos naturales, hules de muy alta especialidad y con aplicaciones muy especiales de productos naturales, pero el volumen global es de derivados del petróleo. Bueno,
el petróleo pasa a la refinería, de la refinería pasa a una planta de polimerización. Y esos son los 3 procesos comerciales que hay hay otros procesos de polimerización, pero son los procesos comerciales más usados. Los de más volumen son los de la emulsión y solución. Son tecnologías que se utilizan, y ya de ahí salen los polímeros, los hules, los plásticos, todo lo que conocemos como polímeros, y van a las fábricas, van a sus plantas, van a sus empresas para que ustedes los utilicen. La idea original fue hacer hule natural. No hemos llegado todavía no llegamos a hacer un hule natural. Ni vamos a llegar. ¿Perdón? Sí, pero el proceso de polimerización es de lo más muy ordenado y no podemos dar las características de desempeño todavía del hule natural. El natural, bueno, una de las características que no se ha podido igualar es el proceso de cristalización, aquí Pablo me podrá ayudar un poquito, de cristalización al esfuerzo. Por ahí no hay un producto que dé una respuesta igual. Por eso las llantas de alto desempeño, aviones, carros de carreras y todo eso, es hule natural. Por la resistencia, los tensores, los tacones de amortiguamiento, todo es hule natural, porque al someter los esfuerzos sube su módulo y cambian sus propiedades, y pues absorbe con eso mucho más energía en forma de deformación, ¿verdad? Entonces, no hemos llegado. Muy rápidamente, ¿cómo hacemos el hule? Bueno, pues normalmente en el proceso se hacen batch, es muy similar el proceso de los reactores de batch y de solución. En el proceso de emulsión, pues se utiliza un jabón, básicamente, se ponen los monómeros derivados del petróleo, un reactivo para iniciar la reacción, y se lleva a cabo la polimerización. La reacción de emulsión dura alrededor de productos de cierto nivel de calidad, estamos hablando de 8 hasta 30 horas, dependiendo del producto que se quiere obtener, para cambiar su estructura, su ordenamiento, y tratar de hacer lo mismo que hace el árbol en años, obviamente. Entonces, ese es un reactor enchaquetado, tiene un sistema de enfriamiento, porque todas las polimerizaciones son exotérmicas, hay que retirar el calor para que podamos controlar las estructuras y las propiedades finales de los productos, y que estos productos puedan dar el desempeño que ustedes requieren en las aplicaciones de todos los productos que formulan, todo lo que producen por ahí. Ese era un reactor batch, se hace por lotes y dura esos tiempos. Para simular la tecnología, la productividad nos ha llevado a simular el proceso, los tiempos de proceso, y se ponen una serie de reactores, que son los moraditos que están por allá arriba a la derecha, y se ponen en serie, va pasando el material de un reactor a otro, y lo que se hace es simular el tiempo total de reacción que se hace en el reactor batch. Es lo mismo, básicamente. Normalmente estos procesos tienen niveles de conversión de monómero más bajos, se simulan tiempos de 4 a 8, 10 horas máximo para que sea rentable, y obviamente como es continuo tiene más productividad, hay un equilibrio ahí, se puede bajar el nivel de reacción de los monómeros, ¿verdad? Y después todo el periférico es un sistema para recuperar los monómeros residuales que no reaccionaron. Tiene un costo, es importante, pero bueno, es más productivo, económicamente es más rentable. Y los monómeros que se recuperan se purifican nuevamente y se vuelven a reciclar al proceso. Para formular, bueno, pues yo ya no tengo nada que explicarles a ustedes, es todo lo que le metemos al hule para darle sus propiedades que queremos finalmente. El balance de estos materiales y las condiciones en que lo hacemos da las propiedades finales de los artículos que fabricamos, básicamente. Algo que es importante es que cuando trabajamos con hule sólido, lo trabajamos en un molino de rodillos, en un bambú y en una extrusora, y hacemos las mezclas con los productos sólidos, como vienen. Algunos reactivos químicos son polvos, son materiales sólidos todos en realidad.
algunos líquidos por ahí, plastificantes y todo eso, pero la mayor parte son sólidos y los incorporamos muy fácilmente adentro de una mezcladora y se acabó tan. Pero con un látex es un líquido. Entonces, estos productos se tienen que poner en una condición similar para poderlos mezclar y que esa mezcla de látex con todas esas sustancias sea estable, no se precipite, no se descomponga, no se empiece a coagular, y durante los procesos que utilizamos, por ejemplo, en la fabricación de guantes de inmersión, pues que tenga un tiempo de vida durante todo el proceso, esa solución, ese líquido que está allí, del cual se están impregnando las formas. Entonces, por eso era la importancia de mantenerles, de presentarles esto, porque allá dentro de esos esferitas azules tenemos que poner los vulcanizantes, las cargas, todo lo que lleva el azufre, todo con lo que vamos a vulcanizar nuestro látex, el hule del que está contenido en el látex. Lo tenemos que poner en una condición similar y obviamente eso ya viene a complicar un poquito más el uso del látex. Todos los ingredientes que se van a incluir, pues tenemos que emulsionarlos, tenemos que suspenderlos, tenemos que ponerlos en dispersión. Ok, hablamos de agentes vulcanizantes, aceleradores. Sabemos la diferencia de poner un acelerador contra no ponerlo en el proceso de vulcanización con el tiempo. La gráfica A es un hule simplemente con azufre y la gráfica B es un hule que está compuesto con aceleradores, vulcanizantes, etcétera, etcétera. Entonces, simplemente es productividad. Hablamos de productividad y tenemos dinero al final. Ok, los productos más usados, bueno, pues ustedes los conocen, esos materiales, las cantidades recomendadas por los fabricantes, los proveedores, son las cantidades que hay que poner. Modificadores de viscosidad para darle la consistencia y controlar el espesor de la película, por ejemplo, en el formado de guantes, en el espumado, en el bajo alfombra, etcétera, etcétera. En los adhesivos, su viscosidad, su densidad. Hay una serie de modificadores de viscosidad para esto. Cargas, bueno, pues ustedes las conocen mejor que yo y habrá algunas otras que se estén utilizando y esto va creciendo. Emulsificantes, ahí tenemos que tener cuidado, con lo que ponemos, tiene que ser compatible con el látex. Los emulsificantes que usemos, el sistema emulsionado tiene que ser compatible con el látex para tener la estabilidad que requerimos. Ahí es importante manejar esta parte de la tecnología. Bueno, pues ahí son detalles de los que hay que cuidar, las disoluciones, las dispersiones, las emulsiones, para poder adicionárselos al látex. Son algunas recomendaciones de concentración en las emulsiones o en las dispersiones que tenemos que preparar nosotros para incluirlas en nuestras formulaciones. Y bueno, algunas aplicaciones por ahí respecto a los procesos en los cuales es utilizado el látex como materia prima. Son algunas de las muchas que hay. En México tenemos todas, creo, todas esas y algunas otras por ahí que quizás desconozco, pero y todo lo que se puede hacer con eso, más todo lo que se puede hacer con eso. Proceso de inmersión, bueno, pues es muy conocido. Hablábamos, en esas tinas se tiene que poner el látex ya con toda la formulación, se pone un coagulante, luego el látex ya estabilizado con todos los ingredientes, se sumergen y se bañan y se meten al proceso de vulcanización, que normalmente la característica es que son a baja temperatura. Esa es la diferencia. Tienen que ser aceleradores muy activos, porque normalmente estos procesos en hornos de aire primero no llevan la presión de los procesos de compresión, de vulcanización por compresión, y luego son hornos de aire caliente. Entonces son normalmente temperaturas de 120 grados máximo, 125 por ahí. Y estas son algunas recetas que ustedes las tienen. Nosotros normalmente acostumbramos a darles a nuestros clientes, como decía, el soporte técnico. Tenemos gran cantidad de formulaciones con experiencia
referencia que tenemos, tanto para látex como para hule sólido, formulaciones para lo que podamos apoyarles. Estamos con este tipo de información del proceso, conocemos los procesos, otro tipo de material sprayable, compuesto sprayable. Cambian relativamente las proporciones, depende de la consistencia que requeramos del látex como tal para aplicarlo o para usarlo en el proceso, y cambian en base a las propiedades finales que vamos a necesitar. Este era para procesos de moldeo. Para adhesivos, formulaciones de adhesivos, una formulación un poquito más compleja. Hay formulaciones muy simples, porque el hule por sí solo pega, en algunos casos, para algunas aplicaciones, pero siempre va a ser importante contar con estabilizadores, los agentes vulcanizantes, para controlar las propiedades y el tiempo de vida de nuestros productos finales. Bueno, pues con esto es la charla de la parte técnica. Quisiera ver si tienen alguna pregunta adicional.